A continuación, tendré el gusto de dialogar con una auténtica referente y experta en temas previsionales. Se trata de la doctora Cynthia Coturel. Ella es abogada egresada con honores de la Universidad de Buenos Aires. Su canal de YouTube es el canal jurídico más visto en todo el país. Autora de los libros Tu mejor jubilación y Trámite de jubilación paso a paso. Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, diplomada en Derechos Humanos en la Universidad Austral, docente de la Facultad de Derecho de la UBA. Sin dudas, es una consultora de primer nivel en temas previsionales, frecuentemente invitada por importantes medios nacionales y que hoy nos concede un rato de su tiempo para explicarnos algunas de las muchas dudas que ha dejado la flamante Ley Bases recientemente sancionada. Vamos a nuestro contacto telefónico con la doctora Cynthia Coturel. Saludo a la doctora Cynthia Cristina Coturel. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Gracias, Carlos, gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto. Realmente en un contexto de tanta confusión y desinformación, encontrar a alguien que pueda dar datos de una forma muy clara es para que nosotros le agradezcamos, así que muy amable por eso. Gracias. Bueno, en este contexto de necesidad de información hay un tema, podría decir que central, donde la política ha estado justamente ahí debatiendo, que es esta ley Bases, que se ha debatido tanto y que realmente el ciudadano no entiende mucho. Vamos a ir a algunos temas. Con respecto a lo que tiene que ver con jubilaciones, ¿qué novedades nos puede contar? ¿Qué detalles son a destacar vinculados con jubilaciones y ley Bases? Bueno, en la ley Bases, en el proyecto que se estuvo debatiendo, porque hubo muchos proyectos de ley Bases, uno que se trató en el verano, que luego fue retirado, luego otro que se presentó y que es parte de lo que se aprobó ahora. Lo primero que hay que decir es que se eliminó el capítulo previsional en el cual se derogaba la moratoria. Entonces, la ley Bases no afecta hoy a ninguna de las dos moratorias previsionales, porque eso se sacó del proyecto. Y tampoco se creó esa prestación de retiro proporcional que también estaba incluida en el proyecto, eso tampoco se creó. La afectación que hoy da la ley Bases con el sistema jubilatorio es como más bien indirecta, porque lo que más va a afectar al sistema jubilatorio es la reforma laboral. ¿Por qué? Porque se eliminan las multas por empleo no registrado, con lo cual va a caer la recaudación de aportes con destino a la seguridad social, y eso también va a implicar que a futuro menos trabajadores van a poder jubilarse con todos los aportes. Y por otra parte se establece la posibilidad de un blanqueo laboral para los empleadores, que también va a perjudicar en el haber jubilatorio a estos trabajadores que sufran este blanqueo, que es ajeno a su voluntad, pero también los va a afectar. Bueno, era muy importante dar esta claridad. Podríamos decir, no es cuestión de hacer futurología, pero al menos en este contexto y con lo que nos está contando, el empleo en negro no va a disminuir. Y no, yo siempre digo esto, si sacaran todas las multas de tránsito, ¿la gente va a respetar más los semáforos o menos? Porque creo que es algo lógico. O si eliminás las multas por mal estacionamiento, la gente va a estacionar donde quiera. Porque hay gente que cumple la normativa de que se trata porque le gusta cumplir la ley y porque es respetuoso de las normas, y hay gente que solo lo cumple porque hay una sanción fuerte. Entonces es el único mecanismo de disuasión para evitar que violen la ley. Bueno, en este caso va a pasar exactamente lo mismo. Seguramente las empresas que ya tenían todo regularizado por un montón de temas hasta de su imagen, de las posibilidades de contratar con otras empresas importantes, etcétera, esas se van a mantener en la formalidad, pero el empleador que estaba dudando
lo más probable es que no registre un contrato de trabajo porque no va a tener ninguna sanción por no hacerlo. Está claro, está claro. Ahora, tiene vínculo con esto, pero abarca más cosas que justamente la ANSES. También quedaron muchas dudas por estos diferentes proyectos y debates. ¿Qué nos puede resaltar sobre el funcionamiento de la ANSES? Bueno, por un lado, la ley bases trae una reforma del procedimiento administrativo, que yo creo que es lo único positivo que trae la ley bases, por lo menos en esta materia. O sea que hay cuestiones que cuando se implementen en ANSES van a mejorar los trámites, o sea que eso sí hay que decirlo, pero el funcionamiento actual de ANSES en la práctica no es bueno, porque se despidió muchísimo personal y, por ejemplo, hay demoras para tener los recibos de jubilación cada mes. O sea que, por un lado, hay una ley que va a mejorar el funcionamiento, pero la realidad es que si se despidió a gran parte del personal, no sé cómo va a funcionar en los próximos meses. Claro, por lo menos en un proceso de tiempo, al menos no se va a notar, tengo entendido, ¿verdad? Claro, igualmente hay un proyecto interno de ANSES de pasar a que las jubilaciones sean un trámite totalmente digital, que eso sí es bueno. Es más, en la pandemia ANSES había creado una atención virtual, se podía iniciar una jubilación por atención virtual, pero luego lo sacaron. O sea que es como el único organismo que involucionó, porque hay otros organismos que pasaron a ser virtuales en la pandemia y quedaron como virtuales. Acá no, es como que volvimos para atrás. Doctora, bueno, son algunos temas, por supuesto los estamos resumiendo en el tiempo, pero son destacados y lo ha dejado muy clarito. ¿Qué otro detalle respecto de la ley bases que nos tocan muy directamente a la vida de los ciudadanos de a pie quiere resaltar? Básicamente que la reforma laboral no va a ser beneficiosa para la mayoría de los trabajadores. Yo creo que el hecho de que una persona tenga un trabajo formal le genera la posibilidad de acceder a muchos derechos, no es solo en el marco de ese contrato de trabajo. Si una persona no tiene recibo de sueldo, no puede firmar un contrato de alquiler, porque no puede demostrar sus ingresos. Entonces, se va a venir una precarización del nivel de vida de los trabajadores, porque no van a poder alquilar, van a tener que ir a una pensión, por ejemplo, en el cual paguen por día. Y así van a... en ese sentido, yo creo que no va a ser positivo. Todo este cambio. Sí, por ejemplo, lo de el cambio de la ley de procedimiento administrativo, yo digo que sí es positivo, pero cuando hay algo que veo que es negativo, también lo digo. Es importante eso. Quizás pueda suceder, y espero que no con tanta demora, pero lo que sucedió con la ley de alquileres, que finalmente, tarde, en este caso con esta ley, se terminó adaptando a la realidad, que justo no pasaba con eso con la anterior. Claro, lo que pasa que, por ejemplo, ya hay aspectos de la reforma laboral que ya están vigentes. Entonces, ya, por ejemplo, ya están derogadas las multas por empleo no registrado, ya el trabajador que ingresa en un periodo de prueba de 6 meses. A ver, igual hay cuestiones de la reforma laboral que podría ser discutible si son buenas. Por ejemplo, el fondo de cese laboral. En algunas actividades quizás es positivo ese fondo de cese y el trabajador cobre la indemnización más rápido. Pero a mí lo que más me preocupa, como yo me dedico a la parte jubilatoria y veo toda la gente que no se puede jubilar porque no tuvo aportes, entonces que se eliminen las sanciones por empleo no registrado me parece que va a ser muy malo a futuro. Porque va a generar no solo que la persona no se pueda jubilar, sino que hoy no cuente con una obra social, no puede alquilar, no puede sacar un crédito para comprar, no sé, un electrodoméstico que te piden un recibo de sueldo, no lo va a poder hacer. Bueno, hay un montón de cosas en las que se va a precarizar ese trabajador. Absolutamente, sí. Vinculado a esto, ¿qué pasó con el monotributo social? Bueno, el monotributo social se mantiene, por suerte. Por suerte, que igualmente yo creo que sí va a haber que
ver a futuro, porque también el monotributo social, esto yo lo dije en un montón de videos de mi canal de YouTube, es reconocer también una precarización de ese trabajador informal, independiente. Porque en el monotributo social no hay aporte previsional. Yo en sí no estoy a favor del monotributo social, pero no me parecía adecuado que a la gente que hoy la está pasando tan mal le cambien las reglas de juego en este momento, ¿sí? Pero a futuro yo creo que tendría que haber otra forma de aportes que no insolvente tanto al sistema previsional. Porque en el monotributo social la persona que aporta solo está aportando para la obra social, no tiene componente previsional y se reconoce a los fines previsionales. Entonces, es como que le está reconociendo un aporte a alguien que no está aportando para la jubilación. Por eso a futuro habría que revisarlo, pero el tema es que la gente que accede al monotributo social es gente que está precarizada también. Estamos hablando con la doctora Cynthia Coturel, experta en temas previsionales, sobre algunas de las muchas dudas que surgen de la flamante Ley Bases. Claro, digamos que la caja tiene la misma precariedad general que se ha mantenido en los años previos. Claro, lo que yo veo es que es como que en una época, en el gobierno anterior, por ejemplo, se dieron posibilidades de aportes para que cada vez se aporte menos, pero porque la gente no lo puede pagar, y es una realidad, pero eso es como terminar reconociendo que, el que ya está mal, que siga mal y le damos la facilidad. No, lo ideal sería que esa gente esté mejor y que pueda pagar un monotributo completo o un aporte mejor, porque en realidad todo el monotributo desfinancia el sistema jubilatorio. Un monotributista lo que paga en 30 años sirve para pagar un año de jubilaciones. Y quizás si se jubila a los 65 y hasta, no sé, los 95 va a cobrar 30 años de jubilaciones. Entonces el monotributo en sí a futuro, no digo en este momento de crisis económica, pero a futuro habría que revisar ese sistema. Bueno, justamente la pregunta que le hacía anterior se vincula a esto. ¿Es posible que en un futuro haya revisiones y modificaciones a algunos artículos de esta ley, como por ejemplo lo que nos está comentando? Sí, podría ser no solo de esta ley, sino del sistema, porque ahora en este Pacto de Mayo que se firmó se va a intentar una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema y que priorice a los que aportaron. El tema con la frase los que aportaron, yo siempre digo, bueno, el trabajador dependiente no eligió no aportar, el que eligió no aportar fue el empleador. Pero sí, yo creo que va a haber una reforma previsional. Lo que pasa es que no me gusta la reforma previsional que van a plantear, pero sí hay cosas que hay que modificar. En eso creo que no hay nadie que se dedique al derecho previsional que sostenga que el sistema funciona bien hoy en la actualidad. Lo que pasa que hay que ver si se reforma para mejor o para peor. Se nota que sabe comunicar, doctora, porque me ha llevado justamente a la pregunta que quería hacerle. Tampoco se entiende mucho la fórmula previsional. ¿Qué es lo que está vigente y qué es lo que vendría? ¿Nos puede aclarar esa duda? Bueno, la movilidad jubilatoria, lo que está vigente hoy es el DNU 274 del 2024, en el cual las actualizaciones que se dan son mensuales y lo que se paga es la inflación de 2 meses para atrás. O sea, el IPC, por ejemplo, en agosto se va a pagar el IPC de junio. O sea que es una fórmula más simple. El tema es que se eligió cambiar la fórmula cuando la inflación empezó a bajar. La crítica es que no se reconocieron los 2 meses más altos de inflación. Entonces ahí quedó consolidada la licuación de los saberes. Y hay otros proyectos que se están debatiendo y hay uno que ya obtuvo media sanción en diputados que lo que quiere es, además de estas actualizaciones mensuales, tomar otros parámetros para que si baja mucho la inflación pero suben los salarios,
esa mejora salarial tenga impacto en las jubilaciones. Ajá. Está bueno, porque si no, vamos a seguir con el tema de los bonos, que por supuesto tampoco es una solución. No, y aparte el bono lo van renovando mes a mes, con lo cual no se sabe si este mes de julio hasta último momento parecía que no se pagaba y no sabemos en agosto tampoco. Entonces el jubilado que cobra el bono no puede estar hasta el último día sin saber cuánto va a cobrar. Tremendo como siguen sufriendo este sector de la población. Doctora, antes de ir al final de alguna pregunta que me quede ahí en el tintero, es importante ahora que ya están interesados los oyentes que no la conocen o que la están conociendo a través de esta charla, cómo pueden comunicarse, cuál es su canal de YouTube, todas las formas de poder seguir escuchándolo y profundizando lo que estamos charlando. Bueno, lo primero sería que entren a YouTube, me busquen por mi nombre y apellido, Cintia Coturel. Tengo más de 500 videos explicativos de todos los temas del derecho previsional que quieran enterarse. Entonces me parece que lo importante para mí es que busquen esa información. Y sobre todo, el objetivo con el que yo empecé en YouTube es que la gente, el ciudadano de a pie, conozca sus derechos, porque esa es la base para después poder ejercerlos, porque los abogados podemos saber un montón de cosas, pero si la gente no se autopercibe como titular de un derecho y no sabe que puede reclamar determinada cosa o que no hay que admitir determinado trato en los organismos públicos, etcétera, no sirve de nada. O sea, si la gente va a bajar la cabeza, digamos, y los jubilados se van a moldar a cobrar una miseria, como viene pasando hace décadas. Entonces lo principal sería que me busquen en YouTube y que empiecen a ver los videos. Fantástico. De todas formas, ¿quiere resaltar alguna otra de sus redes sociales? Sí, estoy también en Instagram y en Facebook también como Cintia Coturel. Así que me encuentran en esas dos redes también. Fantástico. Doctora, esta pregunta que le voy a hacer es un poquito entrometida, pero con muy buena intención. Y es que la llevó a elegir dedicarse justamente a todo lo que implica la legislación previsional, con todo este contexto tan complejo que durante décadas se viene llevando. Bueno, yo en realidad cuando me recibí de abogada estuve en un organismo de derechos humanos, el CERPAG, que es presidido por Adolfo Pérez Esquivel, y ahí vi un montón de temas de derechos humanos, sobre todo estaban enfocados en derechos del niño, en la situación de los adolescentes que estaban en conflicto con la ley penal y que estaban detenidos en institutos de menores. Bueno, estuve todo un año dedicándome a eso y por un tema ético había como situaciones de de ver a alguien que caía detenido y que igual a mí como que me chocaban. Entonces dije, yo quiero poder dedicarme a la profesión como abogada, pero defendiendo una causa en la que yo esté totalmente convencida de que estoy defendiendo a alguien que tiene razón, ¿sí? Y por eso, justo en ese momento salió el fallo Badaro, y bueno, dije, bueno, me voy a dedicar a defender a los jubilados. Y me dediqué a eso, y bueno, desde eso más o menos, desde yo me largué sola en la profesión a fines del 2007. Y ya desde el 2008 empecé con los primeros juicios, y por eso me dediqué a este tema. Vaya época que le tocó entonces. Sí, pasé por todos los fallos que se fueron dictando, después vino la reparación histórica, un montón de cosas, y bueno, siempre a los jubilados algo le sacaron en este lapso de tiempo, todos los gobiernos. Entonces, siempre es como que algo hay para reclamar o para explicarle a la gente. Y bueno, y empecé el canal de YouTube porque también me da cuenta que muchas veces en los medios tradicionales quizás no hay tiempo para, sobre todo en televisión, no tienen tiempo para hablar en profundidad de determinados temas, o hay medios que ya directamente dan una información sesgada. Entonces yo dije, bueno, quiero hacer un canal de YouTube y que la gente pueda encontrar la información técnica, pero en palabras que lo puedan entender. Y bueno, ahí es que empecé con el canal. Sí, en eso de explicarse bien prácticamente tiene un doctorado, doctora, así que... Gracias. Le hago las dos últimas.
las dos últimas, que ojalá podamos después tener más charlas de acuerdo a las preguntas de los oyentes, pero con respecto a esta información que también desde el gobierno dio el vocero días atrás respecto de los juicios de jubilación, supongo que se refiere a los juicios que ya habían obtenido resultado concreto. ¿Qué nos puede explicar sobre eso? Porque también se enrarecen tanto las informaciones que quedan como nos contaba recién, como mezcladas. Claro, bueno, ahí también se muestra cómo la comunicación fue tergiversada, porque en realidad lo quisieron sacar como una buena noticia, como que iban a reajustar los saberes mensuales, pero en realidad lo que estaban diciendo es que no iban a pagar los retroactivos de los juicios, que hasta ahora, cuando ANSES cumplía una sentencia, cumplía todo junto, pagaba el retroactivo y reajustaba el haber. Ahora lo que van a hacer supuestamente es solo reajustar el haber mensual y el retroactivo dejarlo para cuando haya presupuesto. Esa es la realidad. Lo que se publicó en la página de ANSES, también hubo como publicaciones que se borraron porque primero publicaron una resolución que no existía y que nunca salió publicada en el boletín oficial, con lo cual yo creo, porque esto yo estuve dando charlas también para asociaciones de abogados y hablando con otros colegas y todo, y lo que creemos es que el director de ANSES no puede firmar una resolución diciendo que no va a cumplir las sentencias, con lo cual para mí echaron marcha atrás respecto de esto, porque si el director de ANSES firma esa resolución, se arriesga a tener 50.000 denuncias penales de cada jubilado que tiene sentencia firme. ¿Sí? O sea, por todas las sentencias que hay para pagar, cada uno lo podría denunciar penalmente por desobediencia de la orden judicial. Con lo cual, yo creo que esto o va a quedar en la nada ese anuncio o lo van a articular de otra manera, pero no como dijeron, porque no es legal lo que piensan hacer. Perfecto, lo tildamos entonces para seguirlo, para ver qué pasa en próximos días y volver a consultarla. Y ahora la última que te quiero hacer es quizás a modo de reflexión de todos estos temas que hemos hablado, donde le vuelvo a agradecer la claridad del lenguaje. ¿Qué podemos o qué le puede decir o aconsejar usted tanto al que se está por jubilar como al jubilado sobre este contexto tan complejo que estamos viviendo? Y la verdad que hoy la situación del que ya está jubilado es muy complicada. Lo que tendría que hacer es consultar con un especialista en derecho previsional y ver si tiene rubros para reclamar para obtener un reajuste a futuro. Eso sería, porque es la única vía para mejorar el haber. Y el que se está por jubilar, que busque bien las pruebas de los servicios que tuvo, traten de pagar los aportes que le faltan ahora que hay una moratoria que se los permite, como para llegar con los 30 años de servicios al momento de jubilarse, porque una vez que se venza esta moratoria no va a haber otra, por lo menos hasta que cambie el gobierno. Entonces, si no tienen todos los aportes no se van a poder jubilar. Queda muy claro. Doctora, le agradezco la disposición de tiempo, porque sé que siempre está muy ocupada, la amabilidad que ha tenido, así que seguramente vamos a intentar volver a dialogar con usted. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos.